Hola, bienvenidos a Podcast Unillanos, el podcast de la Academia. Yo soy María Camila Gutiérrez y hoy venimos con un hecho histórico y conmovedor. Hoy, hace 38 años, ocurrió el accidente nuclear más grande de la historia en la planta de Chernobyl, antigua Unión Soviética. Estamos con el profesor Santiago, él es físico de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería. Hola, bienvenidos a Podcast Unillanos, con un tema muy interesante. Bueno. Hola, Diana, muy contento de estar acá, compartir algunas cosas con toda la comunidad unillanista. Profe, contextualicemos a la gente qué fue lo que pasó en la planta de Chernobyl. Bien, Cami, como tú lo has dicho, eso ocurrió en el 26 de abril de 1986. Estamos cumpliendo 38 años desde la catástrofe. Para ponernos un poco en contexto, el primer y el más grande accidente nuclear que ha habido en la historia nuclear del ser humano ocurrió en la planta de Chernobyl, como tú lo has dicho. Chernobyl es una planta que hoy en día funciona todavía. Está ubicada en la ciudad de Pripyat. Es la ciudad principal en donde se ubica la planta de Chernobyl. Pripyat queda a 1 hora de Kiev, la capital de Ucrania, lo que antes hacía parte de la Unión Soviética para aquel entonces. ¿Qué ha sucedido? Tenían que hacer unas pruebas con la máxima capacidad de la planta, querían saber cuál era la máxima capacidad de energía eléctrica que podían suministrar, poniendo al máximo todos los reactores. En realidad la planta tenía 4 reactores, pero una serie de errores y una serie de malos manejos y de malos diseños llevaron a que uno de los reactores explotara como una olla a presión. ¿Cuáles errores? Digamos que en sí el reactor o los reactores nucleares de la planta de Chernobyl tenían un error de diseño. Ellos para controlar la radiación utilizaban grafito, lo que en otros reactores nucleares de otros modelos, como por ejemplo los americanos, utilizan agua. Uh-huh. Y aparte de eso, la noche que estaban haciendo la prueba, lamentablemente le tocó al equipo menos preparado, al personal menos calificado, al que tenía menos experiencia, y bueno, esa serie de errores llevó a que en algún momento, por un mal procedimiento, no pudieron controlar el nivel de radiación y explotó el reactor, como ya lo dije, como una olla a presión, haciendo que toneladas de material reactivo salieran a volar y se regaran alrededor de toda la fábrica o de toda la planta nuclear. Y pues bueno, empezaron a usar algunos protocolos que en realidad eran lo que tenían a la mano. No fueron los correctos. Algunas cosas no. Por ejemplo, en realidad en esa época no tenían un protocolo o unos protocolos de qué debían hacer en caso de una catástrofe de estas. Cuando se explota como una olla a presión el reactor nuclear, pues ellos comenzaron a llamar a los bomberos y los bomberos comenzaron a regar muchísima agua porque veían que eso estaba ardiendo. Lamentablemente toda esa cantidad de vapor radioactivo subió y se convirtió en forma de nubes y se esparció por más de la mitad del globo terráqueo. Imagínate, una gran cantidad de nube radioactiva invadió no solo Europa, sino también parte de Asia, y los vientos llevaron esa radiación a gran parte del planeta. Profe, ¿cuánto tiempo duraron en evacuar la gente? Bueno, esa noche cuando ocurrió la catástrofe, lo que cuenta la historia y lo poco que se sabe de la historia, porque hay cierto hermetismo en cierta información, a los 2 días empezaron a evacuar la gente. De hecho, al día siguiente de la explosión, la gente salía al parque de la ciudad común y corriente. La ciudad estaba a menos de 5 kilómetros de la planta de Chernobyl.
Y a la gente no le dijeron la verdad, simplemente le dijeron salgan como un día común y corriente, pues normal. Y en realidad hasta los 2-3 días empezaron a evacuar la gente. La evacuación fue un poco lenta y tal vez duró un par de meses más en evacuar la totalidad de la gente. Profe, ¿y por qué le ocultaron la realidad a la gente? ¿Por qué no solo el día 1 les contaban qué era lo que estaba pasando y evitaban tanta mortalidad? Fíjate que en ese entonces, en plena Guerra Fría, el hermetismo de la información y todo este tema de accidente nuclear fue muy celoso. La Unión Soviética estaban en pleno, digamos, en plena competencia por la energía nuclear y por la llegada del hombre a la luna y todo esto, y no querían crear una alarma masiva. Creo que fue un error porque lo primero que debieron haber hecho fue decir, hombre, evacúen lo más pronto posible, salgan inmediatamente, comenzando por mujeres, niños, mujeres gestantes, que creo que era lo más importante. Pero no, se demoraron 2 días que fueron demasiado largos. Profe, ¿qué es la radioactividad? Bueno, ¿qué es la radioactividad? Pongamos un poco de contexto. A veces siempre en mis clases inclusive le digo a los estudiantes, no hay que tenerle miedo a ciertas cosas, sino respeto. No le tengamos miedo, por ejemplo, a la electricidad, sino respeto, porque tenemos que aprender de ella, y el respeto para saber cómo manejarla. Precisamente pasa lo mismo con la radioactividad. Pero bueno, en pocas palabras, ¿qué es la radioactividad? Es una onda electromagnética como cualquier otra, como por ejemplo la luz, como las ondas microondas con las que nos comunicamos a través del teléfono celular, o las ondas de radio y televisión. Inclusive el sol nos puede calentar gracias a la radiación electromagnética del infrarrojo, nos mantiene calientitos. La luz visible que nos permite ver. Toda esta radiación es de baja energía, la que he hablado es de baja energía, pero hay otra radiación u onda electromagnética que ya son de alta energía, que son la ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Esa radiación se conoce como radiación ionizante y es de tan alta energía que ya puede crear o puede ocasionar daños a nivel biológico. Y podemos decir que tan alta la energía y tan pequeña es la onda que se pueden comportar como unos mini proyectiles que están pegando constantemente en el material biológico y están atacando directamente a nivel celular. Y pues bueno, si llega a alterar en el núcleo, llegan a alterar el ADN de una célula, pues la enferma. Y esa célula se replica mal, se replica enferma. Y pues hay una mala información genética, y es lo que conocemos como una malformación genética o como una mutación. Y comienzan algunas enfermedades como cáncer, por ejemplo, o problemas ya físicos como malformaciones en el rostro, en las extremidades, en la cabeza. Entonces la radiación en verdad es peligrosa cuando es ionizante. No olvidemos, las de más alta energía son las radiaciones gamma, están rayos X, ultravioleta B, ultravioleta A, y de ahí para abajo están las que no son ionizantes, como la luz visible, el infrarrojo, microondas, las de radio y televisión. Entonces en ese nivel no son peligrosas, más si las de más alta energía. Profe, yo tengo una pregunta muy importante, y es ¿cómo controlaron la radioactividad allá? En realidad es un poco complicado. Pensemos dos cosas. La radiación es peligrosa por contaminación radioactiva o por radiación. Si yo estoy cerca a una fuente radioactiva, me estoy irradiando y pues ya me estoy afectando si la dosis es muy alta o si la radiación es muy intensa, y por el tiempo de exposición también. Y la otra forma es la contaminación radioactiva, que es cuando hay contacto con la sustancia radioactiva. Esas dos cosas hay que tenerlas muy claras, porque es la forma en que yo tengo que pensar cómo actuar si hay algún
una catástrofe o algún problema radioactivo de esta forma. ¿Qué sucede? Que es muy difícil controlar la radiación y muy difícil manejar las sustancias radioactivas. Y más cuando explota este reactor y lanza por los aires toda esa cantidad de material radioactivo, llega a los alrededores de la fábrica, y peor aún cuando se convierte el agua en esa nube radioactiva que se dispersa por toda Europa, pues es muy difícil controlar eso. ¿Qué hicieron? Pues lo primero intentaron fue apagar el fuego del reactor con agua, que estuvo mal, y después intentaron utilizar robots y maquinaria pesada para recoger todo el material radioactivo que estaba alrededor de la fábrica y volverlo a poner en el núcleo o en el núcleo del reactor, y después tratar de sellar ese reactor. Pues evidentemente era lo único que tocaba hacer. Lamentablemente los robots no funcionaron. Los robots de la época, pues recordemos que en el 86 pues la tecnología tampoco estaba tan avanzada, así que lo único que pudieron hacer era utilizar hombre con las manos desnudas y a palazos, pues recoger el material que podían para volverlo a echar en el reactor, y después de un tiempo, se demoraron unos cuantos meses en armar una especie de sarcófago en concreto para tapar el reactor. Digamos que eso fue lo que hicieron, pero durante más de 200 días se estuvo emitiendo radiación a la atmósfera y pues hoy evidentemente a todo el planeta. Profe, ¿hay vida allá en...? Sí, evidentemente la naturaleza nos ha enseñado algo. La naturaleza es más fuerte que el hombre, y aunque nosotros destruyamos la naturaleza vuelve a su lugar y comienza otra vez a hacer vida. En esos momentos, Pripyat, que es la ciudad principal donde está la planta de Chernóbil, es una ciudad completamente desolada, es una ciudad fantasma. Algunas personas viven, algunas familias están viviendo, porque recordemos que la planta todavía sigue en funcionamiento. 2 de sus reactores siguen produciendo energía eléctrica para la región, y todo lo que son los animalitos, los peces y sobre todo las plantas volvieron otra vez a adueñarse del lugar. Así que lo que conocíamos antes como una ciudad común y corriente en estos momentos está casi completamente tapada por la vegetación. Profe, yo vi unas imágenes muy duras que fueron de los niños de Chernóbil. Los niños de Chernóbil. Sí, lo que sucede es que, como dije ahorita, la radiación ataca directamente a las células. Entonces, imaginémonos nosotros, primero las madres gestantes de la época cuando estaban embarazadas. Esta radiación atacó directamente al feto o al niño en crecimiento, y sus células fueron, digamos, dañadas, y se crearon mutaciones. Y esas células se replican muchas veces hasta crear el bebé, y el bebé nació con malformaciones, no solo en la parte física, sino con muchísimas enfermedades, entre ellas la más grave, que es el cáncer. Y a ellos lo llaman los niños de Chernóbil. De pronto, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver o puedan googlear, se van a dar cuenta que las malformaciones son muy marcadas. Niños que les faltan las piernitas, o que tienen macrocefalia, sí, o el rostro completamente desfigurado, ¿sí? Que son los niños que nacieron posterior a la catástrofe. Además, la gente que estuvo en el sector, que estuvo sometida a altas dosis de radiación, pues sus células reproductoras pues también quedaron enfermas, y si a los meses o a los años posteriores, a los pocos años posteriores, pues engendraban un niño, pues también iban a nacer con problemas. Así que es una de las consecuencias muy duras de la catástrofe de Chernóbil. Profe, y aterrizándonos un poquito a la realidad, ¿a Colombia le favorecería tener una planta nuclear conociendo los riesgos? Sí, como arranqué diciendo, yo creo que se trata más de tenerle respeto que tenerle miedo. En realidad, por todo el mundo hay muchísimas plantas nucleares que producen muchísima energía eléctrica para la región, para las regiones. En Colombia no hay una sola. Nosotros de pronto
consideramos que estamos muy bien porque suponemos que tenemos suficientes afluentes o ríos para construir represas, o que tenemos el suficiente carbón para seguir produciendo energía eléctrica en una planta termoeléctrica. Pero va a llegar el momento en que nos vamos a quedar sin ese recurso. Y de hecho creo que en estos días lo hemos estado viendo en las noticias, como que han empezado los racionamientos en ciertas ciudades. Sí. Y en Colombia sí hace falta, creo que sí. Lo que sucede es que Chernobyl tuvo una experiencia y tuvo una serie de fallas. Lo que tenemos que aprender es a no a cometer los mismos errores. Tenemos que tener personal altamente calificado, obviamente, técnicos muy bien preparados, tener infraestructuras muy buenas para que no nos pase lo de Fukushima, que fue otro caso de una catástrofe nuclear en Japón, y tener, digamos, la asesoría una asesoría muy buena, creería yo, que los países que tienen más desarrolladas estas energías nucleares. Pero los riesgos siempre van a estar en cualquier forma que tú puedas generar electricidad, como una represa. Tenemos también, yo puedo decir que tenemos cierto riesgo también, pero todo se basa en que hagamos las cosas bien. Pero Colombia sí lo necesitaría, creería que sí. Es difícil, digamos, en la infraestructura y todo eso, porque Colombia ha tenido ciertos atrasos en esta parte, pero se puede. Pero creería que sería una muy buena opción para crear energía eléctrica más económica. Profe, ¿y se puede hacer turismo en esta región? ¿Se puede? Sí, precisamente. ¿Tú irías? Yo iría. Sí. Yo iría. Vamos, yo iría. Con la situación. Cuando uno va a entrar a una zona altamente reactiva, o bueno, que tiene una exclusión reactiva, uno generalmente lleva unos aparaticos para medir la radiación. Sí. Son dosímetros de radiación. Cuando tú vas a una planta nuclear o a una empresa que trabaja con radioactividad, siempre te van a dotar de un dosímetro o un medidor de radiación en tiempo real, que te mide en pantallita, te dice en tiempo real cuánta radiación estás recibiendo en el momento. Y aparte de eso te dotan de un dosímetro que te marca o te registra cuánta radiación has tenido en cierto tiempo. Uh-huh. Ya está súper bien estudiado todo esto, y ya se sabe cuál es el límite de radiación que puede soportar un hombre por hora, digámoslo. Y con ese cálculo entonces pueden saber cuánta radiación puede soportar un hombre al día, o al mes, o al año. Generalmente es al mes. Si tú al mes has recibido más de cierto límite de radiación, no puedes volver a tener contacto con radiación por un tiempo, hasta que entres en cuarentena y todo esto. Así que si me voy de turismo por Pripyat, que hay que decirlo, hoy con las redes sociales y con la última serie de la antigua HBO, pues se incrementó el turismo en Pripyat, y hoy en día va mucha gente. Miles de personas van a Pripyat a visitar la región por curiosidad, unos por curiosidad, otros por conocimiento tal vez, y otras personas, no sé, de pronto por morbo. Pero va muchísima gente. Yo iría tal vez, sabiendo que hoy en día ya conocen las zonas que son menos peligrosas. Hay unas zonas que están altamente reactivas a las que no permiten ingresar. ¿Y esas zonas están marcadas o algo así? Sí, están marcadas completamente. Aparte que en todo el viaje, todo el recorrido, a ti te hacen, tienes que pasar varios filtros y te hacen un seguimiento de cuánta radiación estás absorbiendo. Aparte de eso, que hay guías. Sí, eso te iba a preguntar. Uno siempre va con un guía, porque imagínate. Totalmente, y eso sí te van a recomendar siempre: no toques nada, lo que está, donde está, déjalo ahí. Ni llevarse nada. Ni claro, ese es el principal problema, que tuvieron que controlar mucho la zona, pero es muy difícil controlar la zona, porque es una zona muy grande. Y habían muchos merodeadores y les daba curiosidad porque alguien dejó un radio ahí, no sé, algún objeto. Vea, eso está chévere, nadie lo recogió, yo me lo llevo, pero está reactivo y me lo llevo para mi casa, voy y lo vendo. Y lamentablemente un radio contaminado, y
le sometí a radiación a mucha gente y la enfermé. Eso es lo que quieren evitar. Entonces cuando van allá, vas con un guía, el guía te va a poner mucho cuidado, no te salgas de la ruta, esta es la ruta. Hay zonas marcadas, dices no pases por ahí o no toque ahí, no pise allí, porque hay unas zonas que están más contaminadas que otras. Profe, yo vi un documental de Luisito Comunica y vi que no se le podía tomar fotografías a los soldados allá. Sí, bueno, en realidad no sé por qué. Yo he visto ya varios documentales. Desde hace años han incrementado los documentales y sobre todo los youtubers que han visitado la zona, pues por buscar la primicia y enseñarle al mundo esta región que pues quedó congelada en el tiempo, ¿no? Y es una ciudad completamente, aunque vive gente allá. Vive gente y hay supermercados. Hay unos supermercados que están funcionando, congelados en el tiempo, obviamente. Pero cuestión del turismo, ¿sí? Mucha gente decidió volver porque es su región, porque a pesar del riesgo quieren vivir y quieren morir allí. Y no sé, hay cierto hermetismo con el tema militar. No sé si de pronto sea por la época o de pronto porque tienen algo todavía de la Unión Soviética, que también eran muy herméticos en todo el tema de información. No sé si sea eso. Yo siento que ese tema es bastante duro. Imagínate, o sea, de un día para otro dejar todo, la vida de uno, lo que ha construido. Es duro. Sí, sobre todo la gente que tuvo que salir corriendo, todo. Y sin familia, donde tuvieran que llegar. De hecho, la gente decía, pero ¿para dónde me voy? Arranque, miren para dónde llegan. Algunos llegaron a Kiev, otros se fueron a otra región. Inclusive hay reportes de que hay gente que llegó a España porque no tenían para dónde más, entonces tenían que regarse por toda Europa. Toda esa gente llegó con radiactividad. La mayoría. ¿Cuántas personas estaban viviendo en Pripyat en esa época? Cuentan que alrededor de 50,000 personas. O sea, era una ciudad no tan grande, pero era una cantidad de personas importantes. Y no les dejaron llevar absolutamente nada. O sea, te montas en el bus, después te montas en un tren, pero no puedes llevar objetos, no puedes llevar nada de tu casa, porque están contaminados. Tienes que dejar todo, ¿sí? Y tienes que arrancar a hacer una vida nueva y sin saber. Bueno, ¿y por qué no nos avisaron eso antes para saber? ¿O por qué no nos enseñaron un protocolo adecuado para saber qué hacer en caso de una catástrofe nuclear? Pero bueno, son cosas de las cuales se aprenden, y creo que después de estos accidentes que han ocurrido, creo que ya se han implementado muchísimos protocolos que diría que hoy están un poco más maduros en esa situación, creería. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bienvenido siempre a Podcast Unillanos. Invitamos a todas las personas a que se suscriban a nuestro canal, nos sigan y lo esperamos por acá para otro tema así interesante. Otro tema y no olviden, no hay que tener miedo, sino respeto. Respeto. Y ahí vamos aprendiendo cosita a cosita, vamos aprendiendo más de física, lo que más podamos aportar con todo gusto, Camila. Gracias. Muchas gracias.